Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Desde aquí de la ciudad de Hialeah les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos regocijados, contentos de poder estar con ustedes a través de estos medios en vivo, Facebook y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros estamos aquí desde tiempo después de la pandemia. Decidimos quedarnos solamente transmitir online y queremos, porque nuestra idea, nuestro ministerio es que la palabra, las buenas nuevas del Evangelio se extiendan y podamos extender nuestras estacas y que la palabra llegue a donde el Señor quiere que llegue la palabra, a toda parte, que nadie se quede sin escucharla, nadie se quede sin aprenderla, para que todos a través de la palabra lleguen y a través del Espíritu Santo puedan llegar hasta el conocimiento de lo que el Señor les quiere para cada uno de sus creación y cada uno de sus hijos. Nosotros estamos regocijados, nosotros estamos felices de poder tener hermanos que son fieles, que perseveran en el ministerio, que se unen a esta transmisión y nos permiten y nos hacen el honor de poder entrar a sus hogares y poder compartir la palabra de Dios una vez más. Le doy un saludo especial a mi hermano Pedro Luis y a mi hermana Shole, un hermano muy querido de la congregación, los hermanos amados, y sabemos que el Señor derrama de su gracia infinita sobre ellos, sobre su hogar, su familia, y lo mismo para cada uno de los hermanos de la congregación. Pues continuemos orando los unos por los otros, amados. El Ministerio Centro Educativo CDO Miami cree que la oración del justo tiene poder, y si nosotros como cuerpo nos unimos y nos cubrimos los unos por los otros, dice que si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Así que, mis hermanos, vamos a empezar a esta transmisión en vivo, como se lo hemos dicho, a las 6:30. Nosotros comenzamos 6:30, transmitimos nuestro mensaje, pero luego lo subimos a la plataforma YouTube y ustedes nos van a encontrar bajo el nombre Mi Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje para que usted también comparta con otros y así la palabra se expanda, la palabra, nuestras estacas se extiendan y poder ser de bendición como nos fue dado el gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Oremos, amados. Bendito Padre Celestial, Padre amado, estamos ante tu presencia, Señor, sabiendo, Padre amado, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Gracias, Padre amado, para ti toda la gloria, toda la honra. Tú eres el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, Señor. Oh Padre Santo, que a través de este medio, Señor, tú te glorifiques de una manera grandemente, Señor Padre Santo. Que cada uno de nosotros y mi persona menguemos, Señor, y que tú te glorifiques. Alinea mi mente a tu mente. Dame de nuevo de palabra. Que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación. Que no le aumente ni le quite nada a tu palabra, para que todos juntos como cuerpo, tu iglesia, podamos aprender y podamos crecer cada día hasta la estatura del varón perfecto a través del conocimiento de tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y prepáranos, Señor, para que en este primer día de la semana nosotros podamos ser canal de bendición y podamos ganar una alma o las almas para ti, Señor. Gracias te doy, Padre amado, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amada iglesia, amigos que me escuchan, mis hermanos amados, hoy día traje un tema que para muchos va a decir, bueno, pastora, nuevamente nosotros sabemos, pero dice la palabra que la escritura es escudriñarla. Escudriñarla quiere decir repasarla, estudiarla. Y en esta tarde traje el tema diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Yo quiero llevarlos y quiero que anoten, que cojan un papel y un bolígrafo si no tienen su Biblia con usted, pero les invito a que abran el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, donde nos habla la promesa que Dios
le dio a su pueblo. Gracias y paz, Olguita, para ti y tu familia de allá en Ecuador, un abrazo especial. La promesa que Dios hace a su pueblo y donde el Señor les habla del nuevo pacto. Y la palabra de Dios dice así en esta tarde en Jeremías capítulo 31. Dice así: he aquí, vienen días, declara, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Dice que cuando nos habla de un nuevo pacto, amados, en el versículo, capítulo 31, lo que el Señor está haciendo es una referencia en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En la última cena, Cristo identificó la inauguración del nuevo pacto con su sangre derramada. Pero quiero invitarlos, amada iglesia, amados hermanos, que vayamos al libro de Mateo, capítulo 26. Quiero que se muevan al Nuevo Testamento en Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, 26, y la palabra del Señor nos dice, y quiero comenzar con estas citas bíblicas porque son parte fundamental para poder desarrollar el mensaje del día de hoy. Y de la palabra del Señor dice así: mientras comía Jesús, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Él, a través de su sangre preciosa, nos dio la libertad espiritual de pasar de una muerte espiritual a una nueva vida. Y vamos al libro, va adelante, al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Miren lo que nos dice el libro de Juan. Ahí mismo, más adelantito, amados. Si ustedes están en su Biblia, más adelantito, Juan 19, capítulo 30, dice la palabra del Señor así: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Antes de poder empezar a ver las diferencias del nuevo pacto, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, yo les quiero hacer una pequeña ilustración de lo que significa un pacto. Un pacto, amado, es un convenio, un acuerdo o un contrato entre dos o más partes, ya sean individuos o ya sean grupos. El primer propósito de un pacto es para que ambas partes sean beneficiadas en tal transacción. Existen pactos bilaterales o unilaterales, condicionales e incondicional. En un pacto unilateral se requiere que una de las dos partes cumpla
con ciertas estipulaciones predeterminadas. En un pacto bilateral se requiere que ambas partes cumplan con las tales obligaciones. Los pactos tienen un tiempo de duración prefijado o este se termina cuando una o ambas partes, mis amados, cumplen con sus responsabilidades bajo tal acuerdo, aunque los resultados del pacto puedan ser mucho más duraderos y extenderse más allá de la vida de los participantes en él. Entonces, ya vimos lo que era un pacto y cuánto puede ser bilateral, unilateral, condicional o incondicional. ¿Qué hace la validez de un pacto? Es importante, amada iglesia, entender que un pacto es válido solo y únicamente dentro de las estipulaciones establecidas y solamente para las partes establecidas. Las obligaciones o los beneficios, o sea, las bendiciones de un pacto afectan solamente a aquellos envueltos en el convenio. Los que no forman parte del contrato, aunque puedan beneficiarse o perjudicarse por este, lo hacen de manera parcial o indirectamente, ya sea por asociación o por posición, ya sea geográficamente, si vamos a la parte de posición. Pero los efectos son parciales, amados, y nunca intencionalmente totales. Por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo hizo solo ¿con quién? Con él, ustedes lo saben. Y su descendencia, la cual prometió sería bendecida. Dios tenía en mente una serie de bendiciones que afectaría directa y totalmente a esta descendencia. Pero cuando el lugar donde se encontraban los descendientes de Abraham, Jacob y sus hijos, sufrió una sequía, ellos tuvieron que viajar ¿a dónde? A Egipto, amados, para poder tener ¿qué? Alimentos para ellos y sus animales. Esta bendición estuvo preparada desde antemano para proteger ¿a qué? A los israelitas descendientes de Abraham, pero en el proceso de las bendiciones afectaron positivamente ¿a quiénes? A los egipcios que no eran partes del pacto. Entonces, yo quiero refrescar, amada iglesia, y traerles a ustedes que hay diferentes pactos y algunas divisiones bajo el pacto de la gracia. Dice el pacto, el nombre del, tenemos el adámico, el no adámico, el de Abraham, el ciantiánico, que es de la ley, el pacto de la ley, el dádivo, que es el pacto de David, y el pacto de la gracia. ¿Quiénes son las partes envueltas en cada uno de estos pactos? En el adámico estaba envuelto Dios y Adán, la humanidad. En el pacto de Noé, Dios y Noé, su descendencia y todos sus seres vivientes. En el pacto de Abraham estaban envueltas las partes Dios, Abraham y su descendencia. En el pacto de la ley estaba Dios y el pueblo de Israel, envueltos en ese pacto. Estoy haciendo un discernimiento de lo que cada un pacto está, qué partes estaban envueltas en este pacto. En el pacto de David era Dios y David. Pero en el pacto de la gracia, que es el que vivimos hoy por hoy, amados, Dios los escogido, en este caso usted y yo. Gracias y paz, mis hermanos, por estar con nosotros. Bendecido. No veo claro, pero le bendigo, amado. Gracias por añadirse aquí a esta transmisión. Entonces, en el pacto, la promesa en el pacto de Adán, la vida eterna por medio de ¿qué? De la obediencia. En el pacto de Noé, la promesa que no sería la tierra destruida más con inundaciones.
Esa fue la promesa. En el pacto de Abraham, la promesa dice, tu tierra y tu descendencia para Abraham. Esa fue la promesa. Y haré de ti una gran nación, lo prometió Dios. En el pacto de la ley, la promesa es continuaba una comunicación con Dios. ¿A través de qué? De los sacerdotes. Acuérdense del tabernáculo. Solamente el sacerdote podía entrar. En el pacto de David, la promesa que tenía este pacto era que sus descendientes tendrían un rey y un reino eterno. Pero en el pacto de la gracia, la gran promesa era que la ley escrita ya no sería, que ya no viviríamos bajo la ley, sino que su palabra estaría escrita en nuestros corazones, amados. ¿Y qué eran entonces las condiciones de estos pactos? Las condiciones de cada pacto en el pacto de Adán, era la obediencia perfecta. El ser humano tenía que ser perfecto. En el pacto de Noé no había condiciones. En el pacto de Abraham, el padre de la fe, la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Abraham llevó al sacrificio a su hijo, pero con certeza de a quién Dios le servía. Él sabía que Dios le iba a dar la provisión. En el pacto, amados, de la ley, la condición era una obediencia perfecta. Si uno fallaba en un mandamiento, en una ley, en algo, en los 660 y algo que era, ya había desobedecido en todo. Entonces era la obediencia perfecta y no había ser humano que podía cumplirlo. En el pacto de David, la condición no había condición. Pero en el pacto de la gracia, dice que ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús. Dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ya hemos visto las partes envueltas, hemos visto las promesas que nos muestran en estos pactos, hemos visto la condición. Ahora vamos a ver el sello y su señal. En el pacto de Adán, el sello fue el árbol. Su señal, el árbol, ¿verdad? El árbol. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol de la vida, ¿verdad? En el pacto de Noé, la señal fue el arco iris, que ya nunca iba a haber inundación, sino que con el arco iris Dios hizo el pacto entre Dios y los hombres. En el pacto, amados, de Abraham, el sello o la señal era la circuncisión. En el pacto de la ley, ustedes saben que era la obediencia perfecta, pero el sello y la señal era el sacrificio de sangre rociada. Por eso en el tabernáculo tenían que llevar un cordero perfecto, que no tenía ningún defecto, y esa sangre era rociada, le daban el sacrificio. Entonces, en el pacto de David, su señal era la resurrección de Cristo. Y en el pacto de la gracia, amado, el sello, la señal, lo que nos hace a nosotros justificados, que nos perdonaron nuestro pecado, que somos justificados, que somos redimidos, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado y nos hace aptos a la presencia de Dios Padre. En el pacto de Adán había que no había mediadores. Y en el pacto tampoco
de Noé no había mediador, ni en el pacto de Abraham no había mediadores. Pero en el pacto de la ley había un mediador que el Señor lo tomó a Moisés, un muchacho que nació en el tiempo que iban a matar todos los niños, fue cuidado por su madre, puesto en una canasta, y el muchacho, el niño, fue por el río y la hermana del faraón lo recogió. Fue educado en las mejores educaciones de rey. Pero Dios puso como mediador a Moisés para que sea él que sacara a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y lo llevara a la tierra prometida. Ustedes y yo sabemos que pasaron en el desierto 40 días, 40 noches, pero nunca Dios los dejó de proteger. En el pacto de David no había mediador, pero en el pacto de la gracia el único mediador es Jesucristo, amado. Quiero que ustedes entiendan, amados, que en el pacto de la gracia, el mantenerse en santidad y guardar los mandamientos del pacto de la ley le fue imposible. Que me equivoqué cuando comencé a decirles que en el pacto de la ley, el mantenerse en santidad y guardar los mandamientos del pacto fue imposible para los hijos de Israel que estaban bajo el pacto de la ley. Ellos invalidaron el pacto ¿con qué? Con su desobediencia, amados. Y por tal razón Dios tuvo que implementar un pacto nuevo donde este no sería invalidado. Y cuando vino el pacto de la gracia, hasta ahí canceló el pacto de la ley. Dios mismo se encargó de hacer que el pacto se cumpliera. La santidad del pueblo de Dios es doble, amados, tanto en la posicionalmente como condicionalmente. Por nuestra posición en Cristo, quiero que escuchen, por nuestra posición en Cristo, cumplimos a cabalidad las demandas del pacto y no hay condenación. Porque ya Cristo no nos ve a nosotros, sino que estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Si usted pasó de ser criatura a ser hijo de Dios, porque usted dio el paso de fe y confesó a Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y confesó a Jesucristo como su Señor y único Salvador personal, usted en la posición en Cristo cumple todas las cabalidades de las demandas del pacto y no hay condenación. Por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos vivir vidas victoriosas y vencer el pecado continuamente en nuestra vida a través del poder que nos da la palabra de Dios para perseverar. Entonces, dice Gálatas, capítulo 3, versículo 15, así. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces, vamos a ver las diferencias entre el viejo pacto de la ley y el pacto de la gracia. Bajo el pacto de la ley, Dios exige justicia y rectitud al ser humano. Pero en el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra redentora de Jesús. Y eso lo quiero que ustedes lo abran. El libro de Romanos, capítulo 4, del 4 al 5, y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, al que trabaja, capítulo 4, del 4 al 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas,
El que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia, amados. A través de Jesucristo hemos sido sido justificados. Y no por obras, sino en fe en Cristo Jesús. Bajo el pacto de la ley, amados, Dios visitará tus pecados hasta la tercera y la cuarta generación. Y si vamos a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 25, mire lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 25. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es en el pacto de la ley. Pero en el pacto de la gracia, Dios no se acordará nunca más de tus pecados, porque a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8. Yo quiero que tomen todas estas notas, amados, porque es importante que ustedes, cuando si tienen que hablar de las diferencias, lo hagan a través de la palabra, que es la que tiene el poder y la autoridad de poder abrir el entendimiento a aquellos que están cegados su entendimiento. Capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra del Señor así: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y si vamos al 10, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque a través de la sangre de Cristo nuestros pecados fueron perdonados. El Señor no tiene memoria, el Señor nos perdonó. Ahora, eso sí, amado, bajo el pacto de la gracia, el pacto de la gracia nos demanda más que el pacto de la ley. Tenemos que vivir una vida de santidad y obediencia, y no caminar por obra, porque yo hago esto o porque yo hago el otro, Dios me va a bendecir. Usted y yo fuimos ya bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Estamos bendecidos con toda bendición, amado. Lo que demanda el pacto de la ley es por fe en Jesucristo. El viejo pacto de la ley, en el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y en lo interior. Y vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Capítulo 28, del 13 al 14. Y mire lo que nos dice: y te pondré el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir atrás de otros dioses. Estaban hablando de las bendiciones de la obediencia en este capítulo del Éxodo 28. Y en el pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de su propio esfuerzo, amado. No tenemos que depender de nuestro propio esfuerzo para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley. Y vamos a verlo eso en el libro de Colosenses, que está después del libro de Filipenses, capítulo 2, 14. Y la palabra nos dice así, amados: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. Amado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que usted tiene que discernir y tiene que entender
y cada día darle gracias a Dios por su amor grande, por la humanidad, por usted, por mí. Yo le doy gracias cada día al Señor porque Jesucristo ocupó mi lugar, su lugar en la cruz del Calvario, para poder nosotros gozar hoy por hoy del privilegio de que nos da el pacto de la gracia, de reconocer que hemos pecado contra Él, de arrepentirnos, de justificarnos, de redimirnos a través de su sangre, de escribir nuestros nombres en el libro de la vida, de poder nosotros ser parte de la familia de Dios y de gozar de todas y cada una de las promesas en Cristo Jesús. Continuemos con las diferencias. En el viejo pacto de la ley, tenía que depender del propio esfuerzo para producir cambios de conductas sin transformación de corazón. Lo contrario del pacto de la gracia. Contemplar, amados, el amor de Jesús y su obra redentora cumplida produce una transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor de Dios. Vámonos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y la palabra nos dice así: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplándonos como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de su gloria, en gloria, como el Señor, el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor en espíritu. Cuando habla, amado, de la transformados de gloria en gloria, la resplandeciente gloria del Señor iba decreciendo en Moisés, pero esa misma gloria va en aumento en los creyentes cuando el Espíritu Santo ministra en cada uno de nosotros y tendrá su cumplimiento junto al Cristo glorificados. Bajo el pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante una vez al año, y el proceso se tenía que repetir cada año. Y nosotros hemos hecho estudio del tabernáculo y usted sabe que cada año el pueblo tenía que llevar una ofrenda, pero que no tuviera defectos ni nada, cada año, para poder cubrir la sangre de estos animales. Tenía que cubrir los pecados de cada uno de los hijos de Israel. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3. Y mire lo que nos dice 10:3. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Año tras año tenían ellos que ir y presentar ofrenda para el perdón de sus pecados. Pero bajo el pacto de la gracia, amados, la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Él, en Jesucristo, completa y perfectamente de una sola vez y para siempre. Y vámonos a Hebreos 10, ahí quedémonos, estamos en Hebreos 10, del 11 al 12, mire lo que dice aquí. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Él, se está refiriendo a Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, y esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Dícese de pie y se sentó. Estas posturas sirven, amados, cuando habla
pero él, ofensor de los pecados, siempre se sentó a la diestra de Dios Padre. Cuando habla de sentarse, esta postura sirve para ilustrar las diferencias entre los dos pactos. Los sacerdotes se mantenían de pie, señalando que su función nunca terminaría, ya que los sacrificios con valor eran limitados y tenían que repetirse cada año. En contraste, Cristo se sentó porque la perfecta ofrenda de su sacrificio ocurrió una vez y para siempre y resolvió el problema del pecado. Bajo el pacto de la ley, la obediencia a la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. Y en efecto, no se los daba. La ley no tenía poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. Pero en el pacto de la gracia, amado, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes. Y eso usted lo sabe, que es lo que dice Romanos, el libro de Romanos, capítulo 6, 14. Y mire lo que nos dice, nos ilustra la palabra, nos enseña la palabra, Romanos 6, 14. Y dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo Jesús, aparte de sus obras. Y mire lo que dice el Romanos 4:6, amados. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de sus obras, porque ya nosotros en el pacto de la gracia no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe en Jesucristo, amado. Otra diferencia: bajo el pacto de la ley se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos. Si ellos estaban obrando bien o mal, estaban pendientes de los demás. Pero en el pacto de la gracia, amados, los creyentes podemos tener enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miramos ¿a quién? A Jesús, y no centramos nuestra mirada en nosotros mismos, ni el que está alrededor, sino que estamos mirando directamente hacia el blanco, hasta el trono de justicia, amado. Por eso la palabra dice: mirad, buscad primeramente el rostro de Dios, buscad primeramente el rostro de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Nosotros tenemos nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras tormentas. Nuestra primera mirada tiene que ser en Cristo Jesús. Él es el mediador, Él es nuestro justificador, Él es nuestro redentor. Él hizo todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. No tenemos que hacer nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Es simplemente que usted entienda que como hijo Él le dio un regalo completo. Pero asimismo, como hijos tenemos una responsabilidad de vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, tener fe en Jesucristo, creerle a Dios y creerle su palabra. Continuemos, amados. Bajo el pacto de la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios, porque su falta de justicia y rectitud se interponía y había una distancia entre ellos y Dios. Pero en el pacto de nuevo de la gracia, al que vivimos usted y yo, los creyentes podemos disfrutar de una relación íntima con Dios, como padre, porque nosotros nos hemos hecho justificados a través de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, amado. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Las que están en Cristo Jesús, amados.
La transformación llevada a cabo en la vida del pecador que ahora está en Cristo es ejemplo de una nueva creación, y esta novedad se ve tanto en el cambio de la perspectiva en cuanto a los demás, como en el cambio de una vida centrada en sí mismo y en una vida de interés, y no de interés de otro para juzgar, sino de interés en empatía, porque los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar en su vida. Pero vámonos más adelante también, retrocedamos al libro de Romanos, capítulo 5, 7, y miren lo que nos dice el Señor, la palabra de Dios, perdón. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. No había nadie que muriera por nadie, pero Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Y volvemos al libro de Hebreos, al capítulo 10, y nos da una contestación referente a lo que estamos diciendo, de que nosotros como creyentes disfrutamos una relación íntima con Dios. Hebreos 10 nos dice así, amada iglesia: porque esta voluntad hemos sido santificados, porque por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Su sacrificio fue una vez y para siempre, amada iglesia. Y esto es por su voluntad, por amor a Dios, y Dios envió a su Hijo por amor a su creación. Y su Hijo, por amor y obediencia a su Padre, murió por hasta muerte de cruz. Se hizo pecado por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos gozarnos de la libertad, de gozarnos y poder estar en la misma presencia de Dios Padre. Fue una voluntad, y por esta voluntad, es decir, por el sacrificio voluntario de Cristo, nos santificó. Los creyentes hemos sido apartados para Dios con santificación, amada iglesia. Perdón. Entonces, la misma palabra del Señor nos está contestando todas las inquietudes, y usted tiene que estar seguro y tranquilo que bajo el pacto de la gracia estamos completos en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los aparte de la tentación. Por eso Él nos envió el Espíritu Santo, para que esté con nosotros y en nosotros, para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, amado. Él no nos dejó solo, nos mandó el Consolador, el mismo Espíritu Santo de Dios. Continuemos. Bajo el pacto de la ley, los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Solamente podían entrar el sumo sacerdote, y nada más que una vez al año, el día del perdón o la propiciación. ¿Ok? Pero en el pacto de la gracia, los creyentes no solo podemos entrar en su santa presencia de Dios, sino que también podemos acudir con confianza hasta el trono de la gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad. La gracia, gracias a la perfecta propiciación y perdón de Jesús. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, cada día trae bendición y trae también situaciones difíciles. Pero usted y yo no estamos solos, amados. Usted y yo tenemos que tener y aprender a tener una genuina relación con el Padre. Dios no está buscando bulla,
no está buscando emociones, no está buscando congregaciones con tantos 100 y 200 y 300 miembros. Dios está buscando adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Personas que le amen por lo que es Él. No por lo que le da a usted, sino por lo que es Él. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente e omnipotente. Dios es misericordioso, Dios es fiel. Él es la rosa del Charón, es el lirio de los valles. Para Él toda la gloria y toda la honra, porque Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Él no cambia, amados. Entonces, amados, nosotros en la presencia, en el pacto de la gracia, podemos entrar porque a través de la sangre de Cristo Jesús, por ese sacrificio de cruz de Jesucristo, se rasgó el velo y usted y yo tenemos entrada hasta la misma presencia de Dios Padre para decirme, heme aquí, Padre, estoy aquí para adorarte, para alabarte, estoy aquí como tu hija porque te necesito, estoy aquí porque yo sé, Padre, que tú no me has dejado ni me has desamparado. Porque tú prometiste, Padre, que tú estarías conmigo todos los días de mi vida. Por eso te presento mi necesidad. Por eso yo sé, Padre Santo, que he venido primeramente hasta el trono de la gracia. Porque yo sé que todo va a venir por añadidura. Porque yo confío en ti. Porque confío en tu palabra. Porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Dios quiere que tú le ames sabiendo quién es Él, sabiendo que tú eres su hijo, sabiendo, así como cuando los niños chiquitos se tiran al brazo de los padres porque tienen confianza. Dios quiere que usted se vuelva como un niño, que usted se tire a los brazos del Padre, confíe. No sé la necesidad, no sé el problema que esté pasando, yo no sé las situaciones, pero su Padre, mi Padre, sí las conoce. Y Él nos guarda y nos guarda de todo, amado. Porque como dice el Salmo 91, yo quiero leerles en esta tarde ese salmo precioso. Miren lo que dice, y que fue un salmo que lo usaron mucho en el tiempo de la pandemia. Y dice así, amado, yo quiero repetir ese salmo esta tarde con usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. El que habita, no es el que un día está y mañana no, el que habita, el que está ahí constantemente, el que no se muda, amados. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, y con sus plumas te cubre, porque con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la de pestilencias que andan en tiniebla, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Y ahí sigue, amados, en adelante todo lo que nosotros tenemos la entrada precisamente hasta el trono de la gracia. Nosotros no tenemos por qué sentirnos solos, sentirnos angustiados, sentirnos que Dios no nos escucha. No, amados. Dios obra en su tiempo, en el Cairo de Dios. Y Dios te escucha. Y Dios sabe lo bueno y agradable, perfecto para ti y para mí. Tenemos que esperar. Continuemos. Bajo el pacto de la ley, los hijos de Israel estaban bajo un ministerio de la muerte. En pecado, de muerte, estaba en pecado. Pero en el pacto de la gracia, los creyentes están bajo el ministerio de la abundante vida en Cristo Jesús. Y yo quiero que abran el libro de Corintios,
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, y dice la palabra de Dios, el cual también nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿De qué nos sirve saber tanta palabra de Génesis, Apocalipsis, si no la vivimos? Porque de oído creemos, pero no. Tenemos que activar esa fe como motor y creer la palabra. Por eso dice, el cual también nos hizo suficiente como ministro de un nuevo pacto, no en la letra, sino en el espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para que nos movamos en espíritu, para que usted pueda decidir lo bueno, lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Es imposible, amado, que alguien sea justificado ante Dios tratando de cumplir el antiguo pacto. Si usted está en el nuevo pacto, usted no puede estar viviendo bajo la ley. Porque el fallar en un solo mandamiento se hace culpable por todo. Y ya usted y yo no estamos en el pacto de la ley. Pero en el nuevo pacto se caracteriza por la seguridad de la renovación en el espíritu para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted, cuando aceptó a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, usted pasó a ser de criatura a pasar a ser hijo. Usted pasó de tener muerte espiritual a tener una vida eterna. Su nombre está escrito. Usted se crucificó juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que ni su voluntad ni la mía no está. La que voluntad es la del Señor. ¿Ok? Y juntamente, así como usted se crucificó juntamente con Cristo Jesús, usted resucitó a una nueva vida con Cristo Jesús, amada iglesia. Entonces, yo le digo a usted en esta tarde, viva conforme a la abundancia del pacto de la gracia a través de Cristo Jesús. De esa maravillosa y gloriosa gracia de Dios. Es un regalo no merecido. A Él le plació por amor darnos y enviar a su Hijo a morir por usted y por mí. Y le doy gracias profundo de mi corazón. Vámonos al libro de Juan, capítulo 10 para cerrar este mensaje, amado. Y yo espero que haya sido de renovación, de edificación para su vida. Y mire lo que dice el Juan, capítulo 10 dice así. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está describiendo aquí algo más que una existencia biológica. La vida en abundancia habla de una vida que en su totalidad depende de la provisión y protección del pastor. Jesús se identifica con el Señor y el pastor mesiánico. Y aquí es cuando viene a mi mente el gran famoso Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Verdes pacto, reposo, ¿ok? Eso quiere decir agua, junto a agua, la palabra. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Él restaura nuestra alma a través de la palabra de Dios. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra nos infunde aliento, amado. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, la unción de Jesús, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Yo creo que este estudio, amado, nos ha hablado de la misericordia, de la fidelidad y del amor del Señor, de ese amor maravilloso, porque por un hombre Adán entró el pecado, pero por otro hombre, Jesucristo, entró la gracia de Dios. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta tarde, en esta noche, Señor, porque a través de esta palabra hemos entendido claramente, Señor Padre eterno, que ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Que tú, a través de tu amor, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para que se hiciera pecado por nosotros, nos arrebatara, se hiciera pecado por nosotros y fuera hasta la muerte, muerte de cruz, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque tu amor fue tan grande, Señor, que no escatimaste enviar a tu Hijo. Y gracias, Jesucristo, porque tu amor y tu obediencia fue tan grande, que aunque en el momento como hombre, pero también como Dios sabía lo que tú ibas a pasar, tú no dejaste de cumplir, sino que fuiste hasta la muerte, muerte de cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo te presento cada hermano que se ha unido a esta transmisión. Señor, derrama a través de tu Espíritu Santo, derrama de tu gracia, que sobreabunde sobre ellos tu misericordia, tu favor, tu gracia, Señor, sobre ellos y cada uno de sus familias, Señor. Al igual al resto de los hermanos de congregación y al resto de la iglesia amada, la iglesia de Cristo, su amada iglesia. Oh Padre Santo, que en esta semana tú abras las ventanas de los cielos y que las bendiciones sobreabundan, ya sean materiales, espirituales, cualquier situación que estemos pasando, Señor, yo te presento en esta tarde, Señor. Y si es una enfermedad, que a través de tus llagas podamos recibir esa sanidad que tú has preparado para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre amado, yo te doy, Padre Santo, y gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, acuérdense que este mensaje va a ser transmitido, va a ser subido a YouTube y bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo. Va a usted encontrar el nombre del mensaje y la fecha de hoy día para que usted pueda compartirlo y así otros puedan entender las diferencias entre vivir bajo la ley y vivir bajo el pacto de la gracia. Para que nadie sea confundido cuando usted vaya a la radio y quieran decirle, si tú no haces esto, no eres bendecido. No, amado. Dios nos bendijo ya con toda bendición y a través de Cristo Jesús estamos completos. Gracias y paz para tu vida. Gracias, Olguito. Gracias, hermanas, por todo su amor. Gracias por sus oraciones. Manténganos en sus oraciones. Les amamos en el amor del Señor y en nuestro propio amor. Bendiciones. Buenas noches.